bendición, mis amados hermanos, poder una vez más compartir la palabra del Señor, llegar hasta sus hogares. En esta hora deseo leer la escritura en el Evangelio de Lucas 11, verso 1. Leo la palabra de mi Dios de esta manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús pido tu bendición para todos los oyentes, Señor, donde quiera que estén y cualquiera que sea la necesidad que ellos tengan, les ayudes y los bendigas en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Mis amados, hoy quiero hablar sobre la importancia de la oración. No dejes de orar. Si tú eres un creyente que ama el orar, síguelo haciendo. Sé perseverante. Aquí encontramos a un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 1 que una vez que el Señor terminó de orar, se acercó a este hombre para hacerle una petición. Y la petición era que le enseñase a orar, como también Juan había enseñado a sus discípulos. Oh, mis amados hermanos, si en nuestros días también hubiere más personas como estas, ojalá las haya, como este hombre, como este discípulo que se interesó por la oración, que él quiso saber cómo hacer una oración eficaz. Yo sé que quizá muchos de ustedes saben cómo orar, y como dije anteriormente, lo más seguro es que lo están haciendo. Pero lo cierto también es que, aunque parezca raro, todavía en nuestros días hay personas como este discípulo que nos relata la Escritura, que no se sentían satisfechos o no se sentían seguros de que su oración estuviera haciendo efecto o estuviera haciendo, ¿verdad?, una oración correcta. Y qué bueno por este discípulo que viene para que se le enseñe cómo hacerlo. El Señor entonces le da una respuesta y le dice cómo debe de hacerlo. Lo encontramos aquí en el verso 2. Y el Señor le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí encontramos la oración modelo. Lo primero que vemos es que el Señor le enseña que tiene que dirigirse al Padre, que tiene que ir al Padre con reverencia, reconociendo el señorío, la majestad y el poder de Dios, y que también él estuviera claro en que la voluntad del Padre es la que se va a realizar en el mundo y en su vida. Dice: hágase tu voluntad, así dice, en la tierra como en el cielo. En otras palabras, que aunque vengamos a orar a Dios y le traigamos nuestras necesidades o peticiones, no se va a hacer como nosotros queremos, como a nosotros nos gustaría, sino que estemos claros que será la voluntad de Dios la que se efectúe en el mundo y en nuestras vidas. Y también le dice que como nosotros tenemos la capacidad de perdonar, según es la enseñanza que le da Jesús, que como nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden, Él también nos perdone a nosotros. Aquí encontramos pues la manera correcta de cómo hacer la oración a Dios para que sea efectiva. Estamos entonces muy claros que hay que hacer oración al Padre y hacerla de una manera correcta para que esta oración entonces sea efectiva. Veamos entonces que sí debemos tener en cuenta cómo orar, a quién orar y cuándo orar. Para esto yo quisiera compartir también el Evangelio de Mateo, su capítulo 6, el verso 5 en adelante. Dice de esta manera el Evangelio de Mateo. Leo desde el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías
serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Así que cuando vayamos a orar, dice el Señor aquí en el Evangelio de Mateo, el verso 7 y 8 del capítulo 6, que no seamos como estas personas, como los gentiles que oraban solamente usando vanas repeticiones. Aquí nosotros debemos de tener claro que la oración no es un rezo, no es una letanía, no son oraciones aprendidas, son palabras que salgan de lo profundo de nuestro corazón. Y una de las cosas que el Señor nos enseña en cuanto a la oración es que deben de ser palabras propias nuestras, no palabras de otros, no rezos, no oraciones que encontremos en un libro, no, sino la necesidad que nosotros tengamos, lo que nosotros sintamos hablarle a Dios. De esa manera tenemos que hablarle al Señor. La oración no es otra cosa que hablar con Dios. Así que si no estamos haciendo como el Evangelio de Mateo nos enseña, estamos perdiendo el tiempo. De nada sirve orar de esa manera. Quiero que veamos Jeremías en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, su capítulo 29, verso 12, para que veamos también lo que la palabra nos enseña acerca de la oración. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué nos vuelve a enseñar la Escritura? Que si vamos a ir a invocar a Dios, lo hagamos de todo vuestro corazón para que el Señor nos conteste, para que el Señor nos escuche. ¿Qué nos dice el apóstol en el Nuevo Testamento? Dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces, aunque creemos que estamos orando bien, lo cierto es que muchas veces estamos haciendo oraciones equivocadas, erróneas. Debemos pues que hacerlo como dice el profeta Jeremías. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que ¿cómo debe de ser esa oración? Sincera. ¿De dónde? Del corazón. Debe de nacer de aquí, lo que te salga, lo que sientas, según tu propia necesidad. Vamos de esa manera, solamente de esa manera, a tocar el corazón de Dios. Así que el Señor le está dando instrucciones a este discípulo cómo debe de orar. ¿A quién orar? Pareciera algo simple la oración, pero hoy en día nos encontramos con cantidad de personas que se dirigen a Dios, que pretenden, ¿verdad?, hablar con Dios o llevar una relación con el Señor, dirigiéndose a diferentes deidades, a otros dioses, buscando a Dios o pretendiendo acercarse a Dios de una manera totalmente equivocada, errónea. Porque nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo. ¿Qué nos dice primera de Timoteo 2:5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Cómo se debe de orar? Ir al Padre en el nombre de Jesús, no ir a cualquier otro Dios. Dice también el profeta Jeremías, solo que ahora en el capítulo 10, el verso 3 en adelante, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer
bien, ni pueden hacer mal, porque no tienen poder para hacerlo. Pero el verso 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Aquí encontramos una verdad que no se puede negar, lo que nos dice el profeta Jeremías en su capítulo 10, los versos que acabo de leer, el verso 12, 13 en adelante, que debemos de ir al Padre, que las costumbres de los pueblos son vanidad, que el leño del bosque cortaron, se hacen dioses a su gusto, de madera, de marfil, dice, los adornan, de plata, de oro los cubren, son llevados porque no pueden andar. Dice, no tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer bien, ni pueden hacer mal. Pero preciosa es la palabra que nos dice en el verso 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es una verdad, una realidad. Grande tu nombre en poderío. A Dios sea toda la gloria. Alabo a Dios, glorifico al Señor, porque Dios me ha dado la bendición, me ha dado el privilegio de poder conocerle, de poder servirle y sobre todas las cosas poder acercarme a Él a través de la oración. Hermana, hermano, si tú tienes esa bendición, tienes ese privilegio, has conocido al Dios verdadero. Antes quizá pretendías o querías servirle a Dios a través de los ídolos, a tu manera, como te habían enseñado quizá tus padres. Pero qué equivocados estábamos aquellos que servíamos a Dios de esa manera. Pero hoy que Dios nos ha dado la bendición, hoy que Dios nos ha dado el privilegio de poder doblar nuestras rodillas, si estamos, ¿verdad? Si estamos saludables, si lo podemos hacer, si podemos cerrar los ojos, levantar las manos y decirle gracias Dios, porque hoy me puedo acercar a ti a través de la oración y hablarle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, no solamente en la necesidad, no solamente en el apuro, en el problema, porque hay quienes creen, lamentablemente, que la oración es algo así como una palabra mágica, que estoy enfermo o tengo un apuro y tengo una necesidad, nunca oro, nunca busco a Dios, nunca tengo una comunión con Dios, pero el día que estoy en apuro, ese día quiero que alguien ore por mí, que los hermanos oren por mí, que el pastor ore por mí, que el pastor ore por la necesidad y queremos que ya ahí Dios resuelva nuestra situación. No, las cosas no son así. Dice el apóstol Pablo también en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 17, un verso tan pequeño. Orar sin cesar. ¿Cuándo es que tenemos que orar? Todo el tiempo. No solamente en el aprieto, en la necesidad, en la enfermedad, en el apuro, en el problema, en la tragedia, no, todo el tiempo. La vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, depende mucho de la comunión que tenga con su Dios. Si no hay comunión con Dios, no vas a poder perseverar, no vas a poder ser feliz en tu vida cristiana. Orar sin cesar. Hay muchas necesidades en el mundo, hay muchas necesidades en las personas. Y nosotros podemos llevarlas a Dios en oración para que Dios las ayude, ya que muchos de ellos no saben orar como este discípulo. Señor, enséñanos a orar. Algunos no saben y algunos que saben lo han dejado de hacer. No lo dejes de hacer tú, hermana, hermano. No dejes de orar. Quiero en este mismo evangelio de Lucas, Lucas 18, el verso 10 en adelante, dice de esta manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y dice que él oraba así, ni aún como este publicano, porque había 2 en el templo, un fariseo y un publicano, y el fariseo hacía una oración ficticia, vana,
porque se justificaba él mismo y él mismo se creía bueno. Y dice que él decía, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero el verso 13 dice que este publicano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él reconocía que era pecador, que necesitaba a Cristo, que no era digno de la misericordia de Dios. Y dice el Señor en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si queremos que nuestra oración llegue al trono de Dios, si quieres que tus palabras Dios de verdad las tome en cuenta porque son sinceras, nacen de tu corazón, lo haces al Padre, no a cualquier Dios hecho por los hombres, sino que lo haces al Padre en el nombre de Cristo. No importa si son 15 minutos, si son 20, no sé si lo puedes hacer una vez al día, 2 o 3 veces, las más veces que lo puedas hacer, hazlo. El más tiempo que lo puedas hacer, hazlo. Si tu oración es solamente de 15 minutos, bueno, dale gloria a Dios, pero que salga de tu corazón. Procura hacerla un poquito más extensa. Hay mucha necesidad en el mundo. Vamos a orar, vamos a continuar orando. No dejemos de orar al Padre en el nombre de Jesús, reconociendo que Él es soberano, poderoso, aceptando su santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Y cuando oremos de esta manera, y no como ese hombre en el templo, ese hombre fariseo justificándose, sino reconociendo nuestra condición de humano, de pecador, podremos entonces entender y saber que nuestra oración ha valido la pena, que nuestra oración vale la pena hacerla porque ha sido escuchada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tú no has empezado a orar, empieza a hacerlo. Si tú sabes cómo hacerlo, lo dejaste de hacer, vuelve y retoma ese periodo de oración. No dejes de orar, no dejemos de orar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor, a mantener esa comunión contigo a través de la oración. No permitas que abandonemos, Señor, esta arma tan poderosa como es la oración. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a servirte, Dios, con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis amados hermanos.